Ahora, ¿cómo va Quito? Que va de mal en peor. Y comienza desde Quito, Yolanda Torres, con quien fue alcalde de Quito, Roque Sevilla. Efectivamente, siempre es un gusto conversar con Roque Sevilla, exalcalde, empresario notable y quien además permanentemente está trabajando por los temas de desarrollo sustentable y la conservación de la naturaleza. Gracias por acompañarnos una vez más, economista Roque Sevilla. Usted había puesto en un tuit que si el metro no estaba funcionando en marzo de este año, el alcalde debía irse. ¿Se mantiene esa posición? Buenos días, Yolanda. Saludos a Carlos. Buenos días, Roque. Es lamentable ver lo que pasa en el municipio. O sea, el tema del metro, cuando yo me refería a eso, tenía que ver con un video que posteó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicando que él estaba fascinado con lo que ha sucedido con el metro, en el sentido que ya logró hacer las pruebas a 100 kilómetros por hora. Y a mí me pareció importantísimo la velocidad, pero más importante era que funcione y que los quiteños podamos viajar en ese sistema que le ha costado a la ciudad un poco más de 2.000 millones de dólares. Lamentable, y que para los primeros días de abril ya debía estar funcionando. Ese era el anuncio que hacía Jorge Yunda. Bueno, han pasado unos pocos meses y se ha cumplido lo que yo había dicho, que yo veía imposible que este ofrecimiento del alcalde se cumpla, porque no se habían hecho las cosas más elementales, como por ejemplo buscar un operador del metro o contratar el sistema de cobro para poder utilizar este sistema de transporte. Hasta la presente fecha, ninguna de esas cosas ha sucedido. Hasta ahora no deciden el sistema final de manejo que va a tener. Se dice que va a ser por administración propia, pero para eso necesitan contratar un asesor internacional, que tampoco lo han hecho hasta la presente fecha, y sigue sin contratarse nada de los equipos de cobro. Esto es las máquinas que expenden las tarjetas electrónicas, todo el sistema de registro del cobro, pero también todo el sistema de coordinación con el transporte en superficie, que debería también estar coordinado. Nada de eso está hecho, y ahora ya hablan que el metro comenzará a funcionar en el año 2022. Esto es con un retraso de 3 años, porque en enero del 2019 debía funcionar el sistema. Y parecería que esto no importa ni al cabildo ni al alcalde. Les parece algo normal haber ofrecido hace 3 meses que ya iba a operar el metro y ahora hacerse de la vista gorda. Ahora, ¿cuál es su opinión por el otro lado de la empresa, de que el metro se ha manejado desde el municipio? Dicen que es una muy buena noticia para los quiteños, que su operación se mantenga dentro del municipio, eso sí, con una asistencia técnica internacional. ¿Es esto una buena idea para los quiteños? Bueno, yo no me atrevo a dar la opinión personal mía porque no tengo la información suficiente, pero sí es importante notar que todos los expertos, especialmente los bancos que financiaron, los bancos internacionales, el BID, la CAF, etcétera, han anunciado que a ellos les parece que eso no es conveniente, porque asumir la operación de un metro es algo sumamente complejo y se requiere de un conocimiento y una experiencia de larga duración, y que ellos recomendaban que se contrate una empresa internacional que ya tenga experiencia en ese manejo. Parecería que era más importante esta otra opción. Se ahorraban, según en el municipio, 30 millones de dólares, pero la demora cuesta mucho más que lo que se ahorraba. Entonces, esto preocupa. Yo creo que si no tenemos un buen manejo, el riesgo que corremos de que bajo tierra tengamos un percance y que no estemos preparados para atender ese percance, la cosa puede ser sumamente problemática. Ya, eso es una parte del problema. Por otro lado, usted también ha manifestado en sus tweets
de que es muy doloroso, digamos, para los quiteños. Yo estoy poniendo un poco también en el condubio, el tener una autoridad de la ciudad con grillete en un proceso penal. Obviamente todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo diferente, pero lo contrario. Pero no hay un hecho de dignidad, de cortesía hacia la ciudad, de responsabilidad, en donde uno debería pedir una licencia, por lo menos, y dejar que el proceso legal siga su curso independientemente de lo que es la gestión municipal. Bueno, esto es lo que he dicho desde el primer día, que una persona que tiene la responsabilidad de manejar la ciudad, si está acusado de un delito de peculado, lo mínimo que puede hacer es pedir licencia para que la investigación se haga con toda la transparencia del caso y que se pueda inclusive facilitar toda la información dada la suposición inocente. Pero sucede, inclusive hace pocos días fueron a la casa a las 5 de la mañana por orden de la fiscalía, a la casa del alcalde, y a buscar documentación, a obtener celulares, a computadoras, y todo eso pues no solo que es dramático, sino que ofende a la ciudad en el sentido de saber que el primer personero a quien le hemos encargado el manejo de la ciudad está en problemas con la justicia, y lo sería que el tiempo que él emplea para defenderse, sabiendo que lo resta de la gestión pública que tiene él que asumir, sea la justificación suficiente para que él diga yo voy a dedicarme a defenderme, y por tanto le pido al vicealcalde que asuma la responsabilidad. Y el propio Consejo debería exigirle eso, porque no puede ser que buena parte de su tiempo esté empleando en la defensa y no en la defensa de los intereses de la ciudad. Efectivamente, hay una campaña levantada en este momento en favor de Jorge Yunda, en los que, mientras él está bajo este proceso de investigación penal, se dice que se debe a la persecución por las élites aristocráticas de la ciudad. Este es un tema simplemente por su condición étnica que se daría esto. O sea, me imagino que cuando habla de estas aristocracias lo está incluyendo a gente como usted, señor exalcalde. ¿Qué opina usted de que la prescripción estaría dada por estos motivos y no por sus propias acciones demostradas desde la alcaldía? Eso de victimarse porque tiene la piel de un color u otro color, o porque su origen es humilde, no lo dice porque es pobre, porque pues anda en un Maserati, entonces esa parte ya no le cuadra. Pero es un hombre que ha tenido una preparación académica de médico, es un hombre Claro, con muchos recursos económicos, tiene una cadena de radios que creo que es muy exitosa, es un bajista de un conjunto de música. Todas esas son las grandes, y se pasea en un Maserati, o sea, verle como un humilde servidor de la ciudad, creo que es una truculencia de victimizarse por ese lado, cuando los problemas son otros. No tiene nada que ver ni con su origen, el hecho de que no haya nacido en Quito no tiene nada que ver. Hemos tenido distinguidísimos alcaldes que no nacieron en Quito y que son bien oscuros. Uno que le llaman el Negro Paz, que fue uno de los mejores alcaldes que tuvo la ciudad y que nació en Tulcán. Así que esa justificación es absolutamente ridícula. Lo que sí tiene él que justificar, qué diablos ha pasado en la empresa de agua potable, donde esta semana nombró el quinto gerente de la empresa, donde dos de ellos, un gerente y el tesorero, están presos por malversación de recursos, y donde hay un contrato de adquisición de equipos médicos con serias observaciones de Contraloría, y que también la Fiscalía tiene acciones penales contra los actores. Una contratación de una pavimentación de la ciudad de Quito
con sus panas del alma, los jugadores de vóley del fin de semana, con una turbulencia horrible en la contratación, y ya hemos mencionado lo del... O sea, la lista es interminable de los problemas que tiene el alcalde, no se diga la adquisición de las 100,000 pruebas que no eran las que él había contratado, y en vez de cobrar las garantías, que es lo que le corresponde hacer al alcalde, pues les perdonó la vida y utilizó esas pruebas que no eran las adecuadas, corriendo el riesgo de falsos positivos y falsos negativos que afectan a la salud. Efectivamente, gracias. Gracias. Carlos Veracie, con usted, señor exalcalde de Guayaquil. Gracias. Roque, gusto en saludarlo. Buenos días. Usted declaró en un tuit, o dijo en un tuit a fines del año pasado, que si en marzo el metro no entraba a operar en el momento de que se vaya el alcalde de Quito. ¿Cómo hay que sacarlo? Bueno, este rato hay todo un movimiento ciudadano recolectando firmas para pedir la revocatoria de mandato. Y eso es una gestión que no va a la velocidad que normalmente iría porque estamos en pandemia. Por tanto, recoger firmas en la mitad de la pandemia es algo complicado. Ya, Pero eso no va a la velocidad que debía porque lo encabeza un político activo, si no me equivoco es Marcelo Ayo, el de la iniciativa, que fue candidato en las últimas elecciones y no tuvo la aceptación popular. Pero si se unen personas como usted, o no sé si se pueden hacer al mismo tiempo dos colecciones para revocatoria, claro que sí, lo que no se pueden es calificar las dos al mismo tiempo, la que primera llegue con las firmas, es la, si cumple los requisitos será la habilitada. ¿Por qué ustedes no forman, o si existe, creo que existía, un frente cívico, sin dejar de invitar al señor Ayo, si se quiere unir, más amplio que viabilice esto? Porque lo que a mí me parece increíble es que haya tanta inconformidad, que la queja no funcione, que la denuncia no funcione, que el juicio no funcione, que el reclamo no funcione, y Quito tenga que soportar 2 años y medio más de esto. Bueno, usted tiene toda la razón. Yo creo que el movimiento ciudadano va más allá de una persona u otra. Yo he visto que es un conjunto de ciudadanos de muy distinto origen. Tal vez uno de esos ciudadanos es el que usted acaba de mencionar, pero existe un grupo muy importante de personas que han mostrado su decisión de hacer el acto de recolectar las firmas para buscar el retiro del mandato. Yo creo que esto, si tiene el apoyo ciudadano, que no es cosa pequeña, pues se requiere 300,000 firmas para poder tramitar el proceso. Y creo que cada vez la gente está más disgustada y cada vez se está buscando con más interés solucionar el problema de la ciudad. Pero por el otro lado hay otro aspecto, Carlos, que creo que hay que presionar. Hay un organismo que está encargado de eso, sin necesidad de hacer una revocatoria de mandato como tal, que es el Consejo Capitalino. El Consejo, y usted vio lo que pasó en el caso del Consejo Provincial del Guayas, no se hizo una revocatoria de mandato, sino que el Consejo Provincial encontró que habían serias falencias en la administración del anterior prefecto del Guayas y le quitó el mandato. Pues lo que tenemos es que reclamar al Consejo primero que proceda de esa manera. No se olvide que la función principal es legislar y fiscalizar la gestión del administrador, en este caso del alcalde. Y eso le corresponde al Consejo, porque si no, la revocatoria de mandato debería ser del alcalde y del Consejo, que ninguno de los dos cumplirían con su obligación. Bien, yo tengo muy poca esperanza en ese Consejo. A mí me sorprendió como a Yolanda, y se lo dijo ella cuando era el momento de hablar conmigo, se dañó la conexión de internet, que Bernardo Abad, estando en contra de lo que están haciendo en el metro, haya votado a favor de que lo opere el propio municipio con una consultoría o una asesoría especializada del extranjero. A mi juicio, respetando la posición de Bernardo, porque él estaba entre lo peor y lo malo, a mi juicio
simplemente había que votar, no. Pero si ya él asumió una posición así, que es los mejores concejales que hay, y no sé, la de Luz Helena Coloma, yo en ese consejo no confío. Hay una tercera opción, que es lo que está investigando la Fiscalía. Si llega a darse una orden de prisión, la situación sí se vuelve irreversible. Gracias por decir las cosas con tanta serenidad y a la vez con tanta dureza, Roque Sevilla. 7:52.